Estos programas de Hora de Noticias son presentados por el estudio jurídico de quien les habla, Ezequiel Trumper. Así que si necesitan cualquier tipo de información o asesoramiento legal sobre cualquier tema jurídico, sean temas de divorcio, separación de bienes, temas comerciales o incluso criminales, o si necesitan, como deberían necesitar, hacer un testamento o actualizarlo, hacer un Enduring Power of Attorney o un Enduring Guardianship, o incluso hacer poderes en castellano para ser utilizados en Sudamérica, ahora en esta época que no pueden viajar especialmente, no duden en llamarme. Pueden llamarme directamente a mi teléfono móvil, que es el 0412-388-369. Tenemos tarifas preferenciales para la gente de habla hispana y va a ser un placer poder asistirlos. Reitero, mi número de móvil directo es el 0412-388-369. Yo soy Ezequiel Trumper, soy abogado y notario público aquí en Australia y estoy a vuestra disposición. Y ahora sí, nos vamos a las noticias. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Hora de Noticias, este programa que les traemos todas las semanas de lunes a jueves aquí en Radio Austral, 87.8 FM para toda la ciudad de Sydney. También pueden descargar la aplicación de Radio Austral y la pueden escuchar en cualquier lugar del mundo en su teléfono celular o tableta. Y también, por supuesto, pueden escuchar este programa de Hora de Noticias on demand a través del canal de YouTube, que tiene mi nombre, Ezequiel Trumper, al cual pueden suscribirse gratuitamente. Si no se suscriben, lo pueden escuchar igual. Y al cual pueden ingresar a través del canal de YouTube o a través de la página de Facebook de quien les habla, Ezequiel Trumper, y la página de Facebook también de Radio Austral, que se llama Austral La Primera. Así pueden escuchar este programa en el momento de la noche, el día de la madrugada que ustedes prefieran. Seguimos con las noticias australianas que le veníamos contando ayer. Como les decía, seguimos estando en los Estados Unidos y de aquí estamos transmitiendo, viendo Australia en un contexto globalizado, de una manera diferente a la que la veíamos cuando estábamos allí. Estamos en este momento asistiendo a un mundo completamente fracturado, cada país con su receta para lidiar con la pandemia de la manera que mejor pueden. Nosotros en Australia tenemos nuestros problemas, en otros países tienen otros problemas completamente distintos. Los problemas que tenemos en Australia son mucho más leves, mucho más suaves, a pesar de las críticas que uno le puede hacer al gobierno, muy justificadas por cierto, acerca del, como lo calificaron los farmacéuticos, el glacial, así lo dijeron ellos, palabras de ellos, el glacial movimiento del programa de vacunación, que es realmente muy lento, por decir lo mínimo. Pero vamos a poner esto en perspectiva. El programa de vacunación, como tituló el Sydney Morning Herald ayer, y además publicaron hoy un editorial, que es la opinión oficial del diario, diciendo que el programa de vacunación era un desastre. El diario The Australian y la compañía News Limited de Murdoch, Rupert Murdoch, también dijo lo mismo. O sea que el gobierno está hackeado de los dos frentes, porque la prensa a esta altura ya no puede mirar para otro lado. O sea, la gente no puede creer que la cosa sea tan lenta. Pero yo no quiero alarmar a nadie y quiero poner esto en absoluta perspectiva, porque aquí tratamos de ser objetivos. Ser objetivos completamente es humanamente imposible, pero en Australia no tenemos un grave problema. Por supuesto, queremos que se abran las fronteras, queremos ver a la normalidad, pero el problema que tenemos es minúsculo comparado con el problema que existe en otras partes, donde la infección del COVID es tan impresionante que prácticamente no han paralizado la economía. Incluso, mire, Chile ha tomado medidas similares a las de Australia de no dejar salir a nadie del país a partir de este mes hasta el próximo mes de mayo, cosa que nadie esperaba. También lo mismo en la Argentina, ha restringido enormemente la entrada de personas al país. Creo que dejan entrar 7, 8 vuelos por día o 9. En Chile ya no dejan entrar a nadie. Incluso tampoco dejan salir a nadie. Lo de Chile es llamativo porque ustedes fíjense que en Chile han vacunado a más del 25% de la población, pero aparentemente el problema en Chile es que la vacuna que han usado no es la más efectiva del planeta. Es la vacuna Sinovac, que tiene una efectividad realmente pero mucho más baja que la de Pfizer, ni hablar, o incluso la de AstraZeneca. Y están teniendo unos rebrotes epidemiológicos tremendos y han tenido que cerrar la economía, cerrar el país, poner toque de queda, en un momento en que pensaban que a lo mejor para fin de junio, julio podían abrir todo y están haciendo, porque no tienen otro remedio,
lo contrario. Así que vamos a poner las cosas en perspectiva. Por otro lado, en Australia, si el programa de vacunación es inexistente, ayer el ministro de Salud dijo que bien, hoy vacunamos 70 y pico mil personas por día, en un día. Bueno, parece una broma eso. Y los diarios en Australia publicaron que en Estados Unidos, donde estamos ahora, ayer vacunaron a 4 millones de personas. Por supuesto, nosotros no esperamos que en Australia se vacunen a 4 millones de personas en un solo día, eso es imposible, las economías de escala son muy distintas de allá. Pero lo que sí podrían hacer es cumplir con lo que habían prometido, que era tener a 4 millones de personas vacunadas para abril. Ahora los farmacéuticos se han quejado porque los farmacéuticos les habían prometido que iban a empezar a aplicar la vacuna para la fase 2A. La fase 2A son aquellos australianos de 50 años para arriba. E iba a empezar supuestamente en el mes de mayo. Eso no va a ocurrir. Eso se ha postergado como mínimo hasta el mes de junio como mínimo. Y los farmacéuticos se han quejado porque han dicho, bueno, teníamos todo preparado y ahora no tenemos vacuna, no sabemos cuándo la vamos a tener, no sabemos cuándo va a empezar la fase 2A. Y esto obviamente provoca cierta confusión en la población. Anecdóticamente hay mucha gente que se ha podido vacunar, oyentes de esta radio sin ningún tipo de problemas. Por otro lado me han dicho gente que no le han dado turno hasta el mes próximo. Tengo una persona que me llamó, me dijo no me dieron turno hasta mediados de mayo, otra le dieron turno a fin de abril, otra le dieron turno el 20 de abril, otros se vacunaron ayer. O sea que la cosa es errática y depende de las zonas de la suerte. Yo conozco gente en Adelaida, por ejemplo, que pidió turno para vacunarse, pudo elegir día y hora y se va a vacunar, creo que este viernes. Así que todo es complicado, errático, y después, por supuesto, está el problema de la AstraZeneca, porque ahora ha quedado demostrado que la AstraZeneca causa la trombosis, o sea que la trombosis que tuvo cierta gente en Gran Bretaña, algunos murieron, y la persona que la tuvo en Australia, que no murió por lo menos, que se sepa, espero que no, fue causada por la vacuna. Y eso es un grave problema, porque una cosa es aceptar un riesgo cuando uno tiene una enfermedad que tiene que hacerse un tratamiento, una operación que puede tener una reacción adversa. Pero que una vacuna provoque ese tipo puede provocar una hemorragia cerebral, aunque tenga el 0.00000 menos 1% de chance, eso no es aceptable. Yo les soy sincero, yo tomaría el riesgo y yo me vacunaría con la AstraZeneca sin ningún problema. Pero yo creo que el gobierno de Australia en este caso sería prudente quizá, porque no tenemos urgencia. No tenemos COVID circulando por la sociedad como tienen acá en Estados Unidos, donde están haciendo un programa de vacunación masivo porque quieren que la gente no se contagie. Y porque si mucha gente se contagia, como hay muchísimos miles de casos, pueden tener consecuencias médicas muy desfavorables y adversas o peores. Pero nosotros no tenemos ese problema. Entonces, quizás en Australia no sería imprudente hacer una pausa, ver qué pasa con la vacuna, la AstraZeneca. Justo elegimos, y realmente yo no culpo al gobierno por esto, porque realmente, vamos a ser justos, nadie podía saber qué vacuna iba a andar mejor hace 8 o 9 meses. Lo que sí podían haber hecho era diversificar el riesgo para tener un montón de Pfizer disponible o Moderna disponible para la gente, cosa que el gobierno de Morrison no hizo y estuvo muy mal asesorado, uno se imagina, por el profesor Murphy, o quizás el profesor Murphy le dijo que hagan esto y el gobierno de Australia dijo que nunca lo vamos a saber. Nunca, o mejor algún día cuando la historia se termine, pero por ahora no nos vamos a enterar. Eso sería una posibilidad. Yo sé que muchos de ustedes están preocupados, muchos de ustedes a lo mejor tienen turno para hacer AstraZeneca, yo me la daría sin ningún problema. Las chances son mucho más, mire, tiene más chance de ganarse la lotería 10 fines de semana seguidos que le agarre una trombosis, pero el riesgo existe y nuestra obligación profesional es contárselo, especialmente cuando el acting Chief Medical Officer de Australia, Michael Kidd, admitió públicamente que el hombre que está con una trombosis en un hospital de Melbourne de 44 años es producto de la vacuna, no es producto de ninguna otra condición preexistente que él tenía. Así que estamos en una situación donde el mundo está completamente dado vuelta. En Gran Bretaña están teniendo resultados fabulosos con la vacuna.
han caído las hospitalizaciones de enero aquí en un 80%, han caído los casos que requerían algún tipo que tenían algún tipo de síntoma adverso en un 60%, y todo eso por la vacuna. Gran Bretaña ya ha vacunado con una sola dosis al 50% de su población, y con 2 dosis alrededor cerca de un 10% de la población. O sea que fíjense qué efectiva que es la vacuna, y en Gran Bretaña usaron AstraZeneca y Pfizer. Fíjense qué efectiva que es la vacuna, que con una sola dosis a la mitad de la población, que es la población más vulnerable, pues la población de edad de 50 para arriba, han conseguido bajar las hospitalizaciones en un 80%. Y ustedes fíjense que en enero morían 1.800 personas por día, y la última estadística que murieron 26. O sea que realmente estamos en presencia de casi un milagro desde el punto de vista científico, sanitario o médico. Las vacunas funcionan. Así que si usted tiene la chance, déselas. Pero nuestra obligación profesional es contarle toda la película y no hacer propaganda para nadie. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y continuamos. El gobierno de Nueva Zelanda está anunciando en estas horas que van a abrir el turismo y los viajes para que los australianos puedan visitar ese país sin ningún tipo de restricciones. Y esto se espera que comience el próximo lunes 12 o el lunes 19. Esto se va a saber en las próximas horas. Va a ser un anuncio que va a hacer la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Y eso significará que los neozelandeses que ya podían venir a Australia sin cuarentena, ahora será una cosa recíproca, y los australianos podrán ir a Nueva Zelanda sin cuarentena. Ahora yo me hago la siguiente pregunta y nadie me la ha podido contestar, porque he mandado preguntas a los diversos medios de prensa y a gente que trabaja para el gobierno. Es, si un australiano va a Nueva Zelanda y después quiere irse de Nueva Zelanda a cualquier otro lugar del mundo, cosa que puede hacer perfectamente hoy cualquier neozelandés, ¿le van a prohibir la salida? Pues si es así, se acabó la restricción para salir de Australia. Se terminó la prohibición. Usted fíjese, una cosa que me llamó la atención. Cuando llegué al aeropuerto de Los Ángeles, yo siempre que llegaba a ese aeropuerto, lo hice un montón de veces, había 1 o 2 aviones de Qantas, siempre. Obviamente esta vez no había ninguno porque Qantas no está volando, ya que los australianos tienen prohibida la salida del país. Pero lo que me llamó la atención es que encontré aviones de Air New Zealand. Porque Air New Zealand sigue volando a Los Ángeles, porque los neozelandeses pueden viajar a los Estados Unidos o cualquier otro país sin ningún tipo de prohibiciones o restricciones. El gobierno de Nueva Zelanda todo lo que hace es decirle que no les recomienda salir, pero no les prohíbe la partida, como ha prohibido el gobierno australiano, y ahora aparentemente no, ha prohibido el gobierno chileno, por ejemplo. Pero en una medida de apenas unas semanas de duración. Nosotros estamos de esta manera hace más de un año, ¿no? Así que no, eso es la pregunta clave, la pregunta técnica. Y nadie lo ha podido anunciar. Lo que sí les puedo, porque me imagino que eso le interesará mucho a muchos de ustedes que tienen prohibida la salida del país, y sin embargo si se van a Nueva Zelanda a partir de la semana que viene o la otra, de allí pueden irse a cualquier otro lado, teóricamente. A lo mejor hay alguna restricción para quienes pasaportes australianos, pero si usted tiene pasaporte de doble nacionalidad, y ni hablar si tiene también pasaporte neozelandés, pues yo no veo cómo puede Nueva Zelanda prohibir la salida del país, porque no pueden discriminar contra una persona que no es australiana. Es un tema legal complejo, pero yo no veo que legalmente eso pueda ocurrir. Pero más allá de eso, los australianos podrán ir a otro lugar más de vacaciones. Y claro que para Nueva Zelanda esto es muy importante, porque el 50% del turismo neozelandés proviene de Australia. Así que para ellos es mucho más importante para ellos que lo es para nosotros. Lo que sí es una buena señal de que por primera vez los australianos podrán ir a un país que no sea dentro de Australia, a un destino que no sea dentro de Australia, pero correctamente sin tener que pedirle permiso a su majestad. Y esto lo digo sin ninguna ironía, pero con bastante tristeza. Así que eso es algo que es una noticia en desarrollo. En los próximos días les voy a poder contar cómo va a ser la cosa. Porque si es así, como les estoy diciendo, se acabó la prohibición para salir del país. Pero me la juego que algo van a hacer para que
legalmente usted no pueda salir. Pero yo vuelvo a decir una sola cosa. Nueva Zelanda no tiene por qué hacer de policía de Morrison en su territorio. Así que me parece que esto va a ser bastante complicado y polémico. Y el gobierno no ha dado una salida clara acerca de qué es lo que va a ocurrir. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Según las últimas encuestas de Newsport, el gobierno está perdiendo terreno electoralmente y especialmente está perdiendo un montón de votos en estados tradicionalmente fuertes para la coalición, como es el estado de Queensland y el estado de Western Australia. Si Morrison es el primer ministro es porque ganó prácticamente todos los distritos que podía ganar en el estado de Queensland en la elección del 2019. Y también ganó distritos en Western Australia que no se esperaban. Pero hoy en día, si Queensland se le da vuelta, las chances de Morrison para seguir como primer ministro en la próxima elección son muy remotas. Además, según las últimas encuestas, está viendo cómo la coalición está perdiendo muchísimos votos en el estado de South Australia. Y esto ocurre cuando, como en un momento donde hay una coreografía, donde existen luchas internas y verbales entre los premios de los estados y el primer ministro. El Deputy Premier de Queensland, por ejemplo, Steve Mills, que no va a pasar a la historia como el político más inteligente o intelectual que alguna vez haya pisado estas tierras, dijo que Morrison está utilizando, mire que hay que tener un fierro en la cabeza, que Morrison está utilizando el tema de la vacunación para que la gente no vea el tema de los escándalos sexuales, y entonces el tema de la vacunación es una buena excusa. Hay que tener un fierro en la cabeza, porque en realidad es exactamente al revés. Exactamente al revés. Porque justamente fueron los supuestos escándalos sexuales, yo no sé si son verdaderos o no, porque la justicia no los ha determinado, de manera tal que yo no soy juez y no puedo determinar que lo que dicen las víctimas es correcto o no, o es cierto o no, o es falso, no tengo la menor idea. Pero yo creo que eso tapó el tema de la vacunación y no al revés. Pero existe claramente una pelea entre el gobierno federal y los estados. Los dos estados que le acabo de mencionar, Queensland y Western Australia, son estados que están en manos del laborismo. El laborismo ganó las elecciones en ambos estados, en Queensland en octubre pasado y en Western Australia el mes pasado, por escándalo, con una facilidad increíble. Y si ese resultado se ratifica, aunque sea parcialmente, en los comicios electorales, a nivel federal, quise decir comicios federales, no electorales, en ese caso lo que vamos a ver es que el gobierno va a perder las elecciones y Albanese sorpresivamente se va a convertir en el nuevo primer ministro de Australia, cuando todos sabemos, mejor no digo nada. Usted sabe, yo tengo mis enormes reservas acerca del talento de Albanese y de quien realmente mueve los hilos dentro del Partido Laborista hoy por hoy, pero ya de eso nos vamos a ocupar durante la campaña, para eso falta mucho. Y en política, una semana es un siglo y varios meses es directamente una nueva dinastía, así que no vamos a ver qué va a pasar. Pero lo que sí le puedo decir es que en este momento la coalición está perdiendo, según las encuestas, 53-47. Y eso es el peor resultado que ha tenido la coalición desde que empezaron estas encuestas. Uno dice que es 49-51, otros dicen que es 53-47. Eso es la manera en que uno lo mide. En diciembre del año pasado estaba ganando la coalición 53-47. Ahora dicen que es 51-49, pero en realidad esas encuestas a nivel federal son un poco mentirosas, porque no hay un voto nacional federal en Australia. Hay un voto por distrito, hay un voto por distritos y electorados marginales. Y entonces un 51-49 a nivel nacional puede terminar una victoria de 10 o 15 bancas para un partido sobre otro, porque no importa la cantidad de votos que un partido saque, sino la cantidad de escaños que logre. En ese sentido, lo que sí puedo decir es que Morrison sigue siendo el primer ministro más popular, aunque eso no sirve de nada, y Albanese apenas tiene un índice de aprobación del 21% en Western Australia, que es bajísimo, y sigue teniendo un índice de aprobación muchísimo, pero muchísimo más bajo
que el que tiene en este momento Morrison. Tiene Albanese un índice de aprobación del 44%, el 36% está disatisfecho y el 15% no sabe ni que existe. En el caso de Morrison, usted fíjese que ha bajado su nivel de aprobación al 59% para aquellas personas que, esto es muy interesante, aquellas personas que hablan un idioma que no es inglés en la casa lo apoyan un 59%. Los que hablan solamente inglés en la casa el 62%. Y a nivel federal, si se toma los que hablan inglés y los que no hablan inglés, un 61% está satisfecho con el primer ministro y un 34% no lo está. Así que yo no sé cómo hacen para medir eso. A mí jamás me llamaron para preguntarme nada en ninguna de estas encuestas. No sé si lo han llamado a usted. Las últimas encuestas en las últimas elecciones dieron todas mal, no solamente en Australia, sino en todos los lugares del mundo donde se hicieron, y esto hay que tomarlo con pinzas. Pero el gobierno está atravesando un periodo muy, pero muy malo. Lo único bueno para Morrison, que peor que esto, que yo creo que va a ser imposible que ocurra, porque tuvo el ataque del ABC, de los medios de supuesta izquierda, sobre los escándalos sexuales, el drama de la vacunación, que yo creo que el gobierno va a empezar a interesar de una manera u otra en los próximos meses, o semanas por lo menos. Así que peor que esto el gobierno es difícil que le vaya. Y si con todo lo malo que le está yendo, está 51-49 abajo, no los dé por muertos porque no lo están todavía. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Cuando la semana pasada nos enteramos, o por lo menos yo me enteré, no sé si usted se enteró, que el gobierno de Gary Berejiklian había nombrado a Malcolm Turnbull como el jefe de un cuerpo de asesores en materia de cambio climático de New South Wales, yo me quedé helado. Yo no podía creer cómo el Partido Liberal podía nominar a Malcolm Turnbull ni para limpiar los baños. No lo podía creer, porque Malcolm Turnbull apoyó durante la última campaña electoral, apoyó a un candidato que se presentaba en contra del Partido Liberal en un distrito, hizo lo imposible para defenestrar a ministros actuales del Gabinete Nacional, atacó al gobierno de Scott Morrison toda vez que tuvo la oportunidad. Entonces me parecía increíble, ya no que lo hubieran puesto en un cargo de cualquier nivel en un gobierno liberal, sino que me parecía increíble que no lo hubieran expulsado del del Partido Liberal, porque existe una cláusula en el Partido Liberal, en la Constitución, que dice que una persona que apoya un candidato de un partido contrario al Partido Liberal pues, puede ser expulsado por inconducta, etc. Y no lo expulsaron. Y ahora encima lo pusieron, o lo habían puesto, como cabeza de este cuerpo asesor en materia de cambio climático, donde Turnbull tiene un partido tomado. Él quiere que no exportemos más carbón. Él aparentemente, dicen, yo no lo sé si es cierto o no, ha invertido dinero personal en compañías que invierten en fuentes de energía renovable. No lo sé. Pero la realidad que una vez que se supo de este nombramiento por parte del ministro de Energía de New South Wales, el señor Matt King, hubo una reacción virulenta por parte del Partido Liberal, y ahora Turnbull ha acusado a la prensa de ultraderecha y al ecosistema por que le hayan retirado el cargo. A menos de una semana lo echaron, pocas palabras. Y dijeron que lo sacaban porque no había que enfocarse en el trabajo y no en las personalidades de quienes estaban haciendo el trabajo. Claramente el ministro de Energía de New South Wales, Matt King, no se lleva bien con el señor Morrison, que no nos olvidemos, Morrison fue director del Partido Liberal de New South Wales. O sea, no es un paracaidista en todo esto, los conoce a todos, de hace muchos años. Y obviamente algunos se la tenían jurada, y Morrison imaginóse haber movido detrás de bambalinas para que a Turnbull lo echaran por donde vinieron lo antes posible, porque no podían tener asesorando un gobierno liberal a una persona que se ha manifestado deliberada y manifiestamente en contra de ese Partido Liberal. Así que aclaro además que era un puesto por 5 años de duración, y Turnbull ahora dice que está decepcionado por la decisión de sacarlo del cargo, porque la posición había sido aprobada por el gabinete en Nueva Gales del Sur, pero reconoció que las nominaciones del gobierno es un tema del gobierno y le aceptaba que lo podían sacar. Pero lo increíble no es que lo saquen.
lo increíble es que lo hayan puesto. Y usted fíjese que el Partido Liberal esto está demostrando que está internamente sumamente dividido en facciones de derecha, en facciones de izquierda, en facciones de centro. Y como una vez dijo John Howard, en política la división es la muerte. Si no estamos unidos nos morimos todos juntos. Y yo creo que el Partido Liberal quizás marche por ese camino. Es un partido que en este momento está buscando su identidad. Es el partido de derecha de Tony Abbott y Peter Dutton. Es el partido medio insulso, porque no tiene una dirección política clara de Scott Morrison. Era el partido casi, diría un partido laborista light bajo Malcolm Turnbull. Yo no lo sé. Y el problema es, si yo no lo sé, usted tampoco lo sabe. No se sabe exactamente cuál es la razón por la cual quieren estar ahí. Y eso no es una buena receta para ir a una elección. Ganaron la última. Acuérdense que cuando Morrison salió al estrado, después de la elección de mayo de 2019, lo primero que dijo Morrison fue: yo creo en los milagros. Sí, yo también creo en los milagros, pero no se dan todos los días. Y así va a necesitar más que un milagro. Tienen que despejar la cancha, adoptar una posición y llevar el caso adelante y demostrarle a la gente por qué quieren estar ahí. Pero todas estas peleas, rencillas internas, esta especie de cabaret que se ha convertido el partido, donde ponen a Turnbull en un puesto y lo sacan a la semana, eso es lo contrario de lo que deberían estar haciendo. Y además la gente se da cuenta que hoy el Partido Liberal, más que un ente autónomo y un ente íntegro, es una tienda. O como dirían por viejos tiempos, por viejos pagos, una carpa. Y usted sabe que el problema que tienen las carpas es que no tienen puerta. Uno entra y sale sin problemas. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Aquí en los Estados Unidos se respira un ambiente de optimismo y jovialidad, porque el programa de vacunación es tan impresionante que la gente está más relajada. Ya no está presente ese ambiente de depresión y de túnel muy largo sin luz al final. Porque, reitero, se han vacunado ya a más de 165 millones de personas y se están vacunando, como le decía hace un momento, 4 millones de personas por día. La economía se está recuperando. Hay muchos casos todavía. Se le pide a la gente que guarde distancia social, que use máscaras en los lugares cerrados. Yo, de hecho, lo hago en forma religiosa, cosa que no tenía que hacer en Australia. Pero obviamente la gente ya está vacunada, muchísimos, y claro, esa gente está más relajada, porque sabe que aún con una sola inyección de Pfizer, a las 2 semanas tiene el 80% de inmunidad. Y con la segunda inyección de Pfizer o Moderna, tiene 95% de inmunidad, que es prácticamente estar protegido, y tiene un 100% de chance de que no le pase nada, eso seguro. O sea, puede contraer la enfermedad, pero no le va a pasar nada, tendrá un poquito de fiebre y otra cosa. No va a tener que ni llamar al médico. Pero existe lo que se ve, un ambiente mucho más distendido, y creo que mirando al futuro, este país va a ser el país que, junto con Gran Bretaña y junto con Israel, pero está hablando de países grandes. Israel es un país muy chiquito, 9 millones de personas, es un panuelo, pero y geográficamente es más chiquito todavía que las 9 millones de personas que tiene adentro, si uno lo mira en el mapa. Pero Estados Unidos, Gran Bretaña, son los países que primero van a salir de esto, justamente porque hicieron programas de vacunaciones tan exitosos y efectivos. La vacuna no es completamente efectiva, pero es altamente efectiva. De manera tal que si tiene una población vacunada, se crea una inmunidad de rebaño y se puede volver a la vida normal. Para serles sinceros, yo prácticamente no veo ningún tipo de distancia social aquí en Estados Unidos. Estuve en varios estados y se cambia de estado a estado. En California era muy diferente de lo que es, por ejemplo, en Georgia, o en la Florida, pero se ve que la gente ya no le tiene miedo al COVID, porque sabe que todo el mundo se está vacunando, muchos se han vacunado y pueden ir a vacunarse cualquier día de la semana a cualquier lugar. Entonces, eso ha motivado que la economía empiece a andar mejor, que haya optimismo y que vean que el COVID dentro de poco va a pasar a ser
parte de la historia. Vamos a tener que seguir conviviendo con el COVID durante muchos, muchos años. Poder viajar libremente por el mundo, como hacíamos hasta hace poco, un año y pico, va a ser impensable. Uno va a tener que hacerse test de COVID por muchos años, para entrar o para salir con o sin vacuna. Por supuesto, uno espera que las cuarentenas se relajen, que no se consideren necesarias, con un test de vacunación, con un test negativo de COVID y con un certificado de vacunación de buena reputación. Pero más allá de eso, creo que este país justamente va a ser, junto con Gran Bretaña, de los países donde más uno va a poder gozar de la libertad. Nosotros en Australia gozamos de esas mismas libertades, pero reitero, son libertades que están basadas en una sola cosa, en las fronteras cerradas. Aquí no tienen las fronteras cerradas, tienen todas las fronteras abiertas. Cualquiera puede entrar a Estados Unidos, todo lo que tiene que presentar es un test de COVID negativo hecho 72 horas antes del aterrizaje, mejor dicho, o de abordar el avión que lo va a llevar a este país. Así que todavía nosotros no estamos viendo la libertad que tienen acá. Y ese es justamente el objetivo a lograr, que Australia tiene que lograr este año. Pero el gobierno ya ha dicho que ni siquiera puede garantizar que los australianos estén todos vacunados para octubre, como había anunciado el primer ministro en diciembre y en enero, en el año pasado y en el último mes de enero. Eso no va a pasar. Y eso es realmente un problema político para él y además un problema económico para todos. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trumper. Será hasta mañana.